Atrapé a mi esposa engañándome en su taller de escritura de verano. Así que contraté a un detective privado. Segunda parte. El investigador privado llevó a cabo su trabajo de manera efectiva. Según él, no se molestaron en ocultar sus acciones. Como estaban en un lugar desconocido, Karen debe haberse quitado los anillos de boda en el avión, ya que no los tenía en el dedo. Ella afirmó abiertamente que se había divorciado recientemente, y mi esposa y Frank inmediatamente se volvieron inseparables. Estaban constantemente juntos, compartiendo besos, tomados de la mano y actuando como estudiantes de secundaria enamorados. Mi investigador privado colocó ingeniosamente una pequeña cámara de vídeo en el pasillo del dormitorio donde se alojaban. Aunque Karen y Frank tenían cada uno su propia habitación asignada, solo usaban una de ellas. Ocasionalmente, usaban la habitación de ella, a veces la de él, pero siempre pasaban las noches juntos. Yo ya sabía lo que estaba ocurriendo en esas habitaciones compartidas, pero mi detective privado y su equipo hicieron todo lo posible para confirmar mis sospechas. Una noche, antes de que oscureciera, mi mujer y Frank se retiraron temprano. Dos agentes, que parecían estudiantes universitarios típicos, se sentaron contra la pared del pasillo y deslizaron discretamente una cámara en miniatura con forma de ojo de pez por debajo de la puerta. Este dispositivo capturó un vídeo de 20 minutos de Frank en acción. La calidad del vídeo era sorprendentemente nítida, y cuando terminó, quedó claro que no había utilizado protección. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Mi decisión estaba clara. Ya había terminado con esto. ¿Morito? Cualquier otra cosa que el equipo descubriera era solo evidencia adicional para solidificar mi postura. Mi investigador privado me mantuvo informado regularmente, pero después de esa semana inicial, su destino estaba claro y mi elección estaba tomada. Desde los primeros días de su taller, usé mi tiempo para poner mi plan en acción. Mi objetivo era convertirme en una presencia evanescente, casi como un fantasma. Cuando regresara, yo habría desaparecido y no habría vuelta atrás, ni mentiras, ni ultimátums, ni largas conversaciones, ni explicaciones, ni justificaciones, ni intentos de arreglar las cosas. Solo habría divorcio. Mi matrimonio había llegado a su fin. El amor no se desvanece rápidamente, pero, ¿qué es el amor sin confianza? No puede existir un futuro con una esposa infiel. Algunos podrían argumentar que mi solución era débil. Podrían sugerir que ella merece un castigo físico, una vergüenza absoluta y una indigencia total. Sin embargo, al final, la ley me impediría hacer nada de eso, y no tenía intención de arruinar el resto de mi vida buscando una venganza tan vengativa contra mi esposa infiel y su amante. Mi venganza sería quitarle lo único en lo que ella siempre confió, la presencia constante que la apoyaba, la consolaba, la elevaba y la motivaba. Me estaba alejando a mí mismo. Frank no era un buen partido. No podía proporcionarle lo que ella necesitaba a largo plazo. ¿Dónde encontraría amor y estabilidad emocional una madre divorciada de 50 años? No me preocupaba, ella ya no sería mi preocupación. Cada pocos días, mi investigador privado me enviaba más fotos, más vídeos y más pruebas de la traición de la persona que me prometió lealtad por encima de todo. Los informes eran difíciles de leer, y las fotos y los vídeos eran aún más dolorosos de ver. Las grabaciones de audio eran las más difíciles de soportar, especialmente cuando hablaban de mí. Siempre me envía mensajes de texto sobre los peces que está pescando y lo increíble que es estar ahí arriba. Me da las gracias casi todos los días, dijo riéndose. No tiene ni idea, Frank se sumó a la risa. Manténlo en la oscuridad, trátalo como un hongo y te librarás de su molestia. Bien podría disfrutar por ahora. Cuando regrese, confrontaré a ese nerd por sus acusaciones. ¿Cómo se atreve a seguir acusándome de engañarlo? Pero te estás tomando un pequeño descanso de nuestro matrimonio, ¿verdad, hermosa? ¿O es otra mujer compartiendo mi cama todas las noches? En realidad se rió de eso. ¡Qué broma! Tal vez esté en algo, pero no lo toleraré. Soy escritora, maldita sea, y él me está frenando con sus circuitos y jerga informática, sus milímetros y microartilugios. ¿Qué entiende él sobre grandes ideas? Actualización 3. Consideré varias tácticas de venganza. Me di cuenta de que ninguna de esas opciones me satisfaría realmente mientras mi vida siguiera conectada con la de ella. Solo quedaba una opción, así que comencé el proceso de distanciarme de ella. Tuve una conversación abierta con mi jefe, explicándole todo. Él comprendió, ya que había pasado por algo similar no hace mucho tiempo. Organizó un traslado para mí a la oficina de nuestra empresa en Portland, Maine. La idea me pareció atractiva. Conocía a la gente de allí, eran hábiles y profesionales, y disfrutaba de su compañía. La ciudad y el estado me atrajeron. Programé una mudanza para transportar la mitad de los muebles y todas mis pertenencias personales al norte. Me aseguré de que mi auto estuviera en buenas condiciones para el viaje.
Luego consulté con un abogado para iniciar los trámites de divorcio. En cuanto a los asuntos financieros, Karen tenía su propio seguro y cuenta de jubilación. Eliminé su nombre de todos mis activos y puse a mi hija como beneficiaria. Firmé una renuncia por la casa, otorgándosela a cambio de no pagar pensión alimenticia. Ella conservaría su auto, pero tendría que encargarse de su propio seguro. Tenía pensado ocuparme de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito más cerca del final, manteniendo mis intenciones discretas. A partir de ese momento, me concentré en reforzar mi resolución. Lo que quiero decir es esto: intenté llamarla para preguntarle cómo iba el taller y expresarle mi amor. Creí que escuchar sus mentiras reforzaría mi convicción de que mis acciones estaban justificadas. Ella no me decepcionó. En menos de 2 minutos, respondió con entusiasmo, declaró su afecto y se apresuró a ir a cenar. Mi investigador privado me informó más tarde que Frank estaba justo a su lado, intercambiando miradas cómplices y gestos burlones, lo que solo reafirmó mi decisión. Se hizo evidente que ella tomó la situación como una broma, lo que confirmó que estaba en el camino correcto. Posteriormente, opté por comunicarme con ella a través de mensajes de texto en lugar de llamadas telefónicas, ya que no estaba seguro de poder controlar mis emociones por teléfono. Le contaba sobre los viajes de pesca que había tenido con éxito, pero en verdad envié a Jake y a su esposa a esas salidas. Se lo pasaron muy bien. Jake hizo una sabia elección de su esposa. Les hice una visita de despedida antes de mi partida y prometieron venir a verme. Cuando su taller de 6 semanas estaba por terminar, concluí mis tareas finales. Una amiga que es agente inmobiliaria me dio un cartel de «Se vende», que coloqué en el jardín delantero. En realidad, no podía vender la casa sin su consentimiento, especialmente porque ya le había transferido la propiedad, pero ella no estaba al tanto de ese detalle. Cuando regresara a casa, el cartel sería lo primero que notaría. Cambié las cerraduras de la casa para que pareciera menos una residencia, seleccioné ciertas fotos de su viaje, incluidas imágenes explícitas del vídeo tomado debajo de la puerta de Frank, y compilé una copia del informe del investigador privado. Dejé todo esto en la mesa del comedor para asegurarme de que ella estuviera al tanto de que sus acciones habían sido descubiertas. La mayoría de mis pertenencias ya habían sido trasladadas por los transportistas, quienes las guardarían hasta que yo estuviera listo. Solo llevaba conmigo 2 maletas, mi maletín, mi computadora portátil y mi guitarra. Mi guitarra era imprescindible, no podía confiar algo tan valioso a nadie más. Si bien Frank podría estar involucrado con mi esposa, yo apreciaba profundamente mi guitarra. Mi plan inicial era partir a la mañana siguiente, sabiendo que ella no regresaría hasta más tarde esa noche. De esta manera, me habría ido mucho cuando ella llegara. Sin embargo, cambié de opinión la noche anterior. Quería que ella experimentara el dolor de inmediato mientras que solo podía esperar y preocuparse hasta su regreso. Le envié un correo electrónico que contenía 3 fotos cuidadosamente elegidas de ella y Frank, junto con las palabras, «Me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti». Opté por una foto donde estaban casi íntimos en la pista de baile, mostrando claramente que ella no llevaba sus anillos de compromiso y de boda. La segunda imagen los capturó entrando a su dormitorio tomados de la mano. La tercera era una captura de pantalla del vídeo de la habitación de la residencia universitaria que mostraba su rostro claramente. Anticipé que vería estas imágenes y esperaba que empañaran su última noche romántica con Frank mientras buscaban frenéticamente cámaras que ya habían sido retiradas. Posteriormente, apagué el teléfono. Dejar la casa que había sido el hogar de nuestra familia durante incontables años fue una mezcla de dolor, incertidumbre y una nueva libertad. Me pareció el momento más desafiante, incierto y liberador de mi vida a la vez. En esencia, mi esposa se había ido de mi vida. No sabía cuándo ni por qué, pero era como si hubiera muerto, aunque yo no lo hubiera provocado. La mujer que se parecía a mi esposa era una extraña para mí, alguien a quien no reconocía y con quien no deseaba volver a conectar. Estaba emprendiendo un nuevo comienzo, enfrentándome a un camino desconocido. En medio de la profunda sensación de pérdida, había una extraña sensación de liberación. El peso del engaño, la traición y el menosprecio se había levantado de mis hombros, aunque fuera temporalmente. El único costo fue que la mitad de mi vida ahora era inaccesible. Aunque era tarde, mi mente estaba acelerada, así que conduje alrededor de 100 millas por la tranquila autopista, perdido en mis pensamientos hasta que encontré un hotel para pasar la noche. No buscaba un hotel de cadena, quería un lugar de desayuno local genuino. Buscaba algo auténtico. Finalmente, lo encontré y saboreé lo que podría ser mi último plato de sémola de maíz por un tiempo considerable. Mientras saboreaba esa sémola, mis pensamientos cambiaron y comencé a reconsiderar mi viaje a Maine. Esto marcó el inicio de mi nuevo comienzo, y tenía un largo viaje por delante.
Podría acelerar mi viaje a Maine, escapando de mis problemas, pero tenía una ventana de 2 semanas antes de que comenzara el trabajo. ¿Por qué apresurarme? Necesitaba tiempo para calmar mis pensamientos, aceptar su traición y dejar atrás el pasado. Elegí tomármelo con calma, saboreando el paisaje durante mi viaje hacia el norte e interactuando con cada estado y sus residentes a medida que pasaba. Esta semana sería mi transición de mi antigua vida a mi nueva. Tenía la intención de mimar mis sentidos, incluidas mis papilas gustativas, para limpiarme de la fealdad y los errores de mi pasado y prepararme para un nuevo comienzo. El resto del día lo pasé deambulando por Williamsburg entre las multitudes del verano. Exploré los talentos de los artesanos y artesanos expertos. A pesar de no tener una reserva, logré encontrar un lugar para quedarme. No fue hasta después de una cena ligera y de instalarme para pasar la noche que mis pensamientos volvieron a mi matrimonio fallido. En ese momento, probablemente ella estaba regresando a casa. Me pregunté cómo reaccionaría al ver el cartel de «En venta» en el patio delantero y darse cuenta de que sus llaves ya no abrían la puerta. Al día siguiente, me dirigí hacia el norte y conduje por las carreteras secundarias hacia Annapolis, la capital de Maryland. Pasé por pequeños pueblos y plantaciones históricas a lo largo de los ríos ancestrales de Virginia, como el York, el Rappahannock y el Potomac, que desembocan en la bahía de Chesapeake. Había un solo tramo de carretera por delante, que me llevaba hacia mi futuro. Seguiría ese camino sinuoso que me alejaría de la traición y me llevaría hacia un nuevo capítulo en mi vida. Actualización 4. Me senté en mi habitación de hotel en el centro de Annapolis y finalmente encendí mi teléfono celular. Como era de esperar, estaba lleno de numerosas llamadas perdidas, correos electrónicos y mensajes de texto. La mayoría de ellos eran de Karen, mientras que algunos eran de amigos. Los leí y escuché todos, aunque fue difícil. Era un paso necesario. Al principio, Karen estaba tratando de convencerme de que las cosas no eran lo que parecían. Sí, claro. Esos fueron los mensajes que envió desde Illinois antes de regresar a casa y ver el resto de las fotos y leer el informe del investigador privado. Mientras tanto, mis amigos me informaban que Karen se estaba comunicando con todos en un intento de encontrarme. Lo que no sabía es que estaba buscando en todos los lugares equivocados. Jake y su esposa lo sabían, pero elegí mantener a los demás en la oscuridad intencionalmente. Se lo haría saber una vez que me hubiera instalado. Ya era consciente de que no podía seguir siendo un fantasma para siempre. Las 2 llamadas que me preocuparon fueron de mis hijas. Karen se había comunicado con ellas en un intento de averiguar mi paradero. No les había contado a propósito mi decisión de dejar a su madre, ya que quería hacerlo cara a cara. Sin embargo, no podía dejar que se preocuparan, así que hablé con mis hijas y les expliqué la situación con calma. Estaban molestas y les costaba creer que su madre pudiera hacer algo así que les envié las mismas fotografías que le había enviado a Karen la noche en que me fui de casa, junto con el informe del investigador privado para que lo leyeran. Después de eso, se comprometieron a no informar a su madre sobre mis acciones. Hubo otra llamada perdida. Mi abogado me informó que Karen había recibido oficialmente los papeles del divorcio. Ahora ella sabía que yo hablaba en serio. También me dijo que la esposa de Frank había recibido un conjunto completo de fotos, vídeos y grabaciones de audio de su taller de 6 semanas. Esa fue una dosis de karma para Frank. El tercer día de mi viaje, conduje por el norte de Maryland, y con mucha emoción, finalmente llegué a Nueva Jersey. Bueno, no exactamente. Crucé a Nueva Jersey, pero no paré hasta llegar a Connecticut. Una vez en Connecticut, me tomé unas horas para explorar algunas ciudades históricas a lo largo de la costa. No tenía un objetivo específico, pero la arquitectura era tan distinta a lo que estaba acostumbrado en Carolina del Norte que sentí una fuerte sensación de estar en un lugar nuevo, tanto física como emocionalmente. Y no se lo digan al gobierno, pero pasé una hora en Groton tratando de detectar tantos submarinos como pudiera. Esos peces negros son bastante sigilosos. Mientras contemplaba la costa, recordé que cuando reabastecen los submarinos nucleares, hacen un agujero en el casco para reabastecer el reactor y luego vuelven a soldarlo. ¿Era una metáfora de mi situación? ¿Podría ser la traición de Karen, que me abrió un agujero en el corazón, el primer paso para revitalizar mi vida? ¿Podría curarme una vez que me embarcara en mi nuevo viaje? Al despertarme al día siguiente, supe que sería el día más difícil hasta el momento. Después de un abundante desayuno con huevos, tocino, tostadas y una taza de café negro fuerte, me preparé para una conversación difícil con mi hija mayor, Claire. El viaje hasta allí no fue muy largo y llegué a su dormitorio a última hora de la mañana. Decidimos retrasar un poco nuestra conversación para que pudiera fingir que estaba alegre durante 1 o 2 horas. Me mostró el campus y luego me llevó a la cafetería, donde me presentó a sus amigos.
Eran exactamente el tipo de jóvenes y mujeres que yo esperaba que estuviera rodeada de gente amable y atenta que parecía brindarse apoyo mutuo. Al salir, llevé a la compañera de habitación de Cla a un lado y le informé de que Cla iba a tener un día difícil. Le pedí que cuidara de mi hija. Ella respondió, por supuesto, señor Baker. Ella compartió con nosotros anoche. Todos estamos aquí para ella. Sí, mi hija había elegido sabiamente a sus amigos. Claire y yo pasamos horas en su dormitorio conversando largo rato. Compartí fotografías y reproduje grabaciones de audio que nunca esperé compartir con uno de mis hijos. Sus emociones oscilaban entre la tristeza y la ira. No puedo creer que mamá hiciera eso. ¿Es siquiera la misma persona que nos crió? ¿En qué clase de persona repugnante se ha convertido? Tuve que intervenir en ese momento, aunque entendía su sentimiento. Claire, independientemente de lo que haya hecho, sigue siendo tu madre. Y recuerda, es a mí a quien ha traicionado, no a ti. Lo siento, papá, pero ella destrozó a mi única familia. Esto me está afectando muchísimo. No podía negarlo. Durante toda la tarde, continuamos nuestra conversación y le expliqué mis planes. La animé a reunir a sus amigos y salimos a cenar al mejor lugar de la ciudad, o al menos el mejor que se ajustaba a mi presupuesto. Parecía que todos disfrutaban de un descanso de la comida habitual del comedor. Compartí historias de mis propias experiencias en las comidas de la universidad y creo que les dio una nueva apreciación de su situación actual. Me quedé en un hotel local esa noche, y a la mañana siguiente, desayuné con Cla, la abracé con lágrimas en los ojos y luego me dirigí al norte, a Boston, para repetir el proceso. Claire debe haberle informado a Denise, ya que su reacción fue mucho más serena que la de su hermana mayor. Todavía había decepción y enojo, pero menos sorpresa. Pidió ver las pruebas y se las mostré. Casualmente, su madre llamó mientras hablábamos y le hice la señal universal de «No, no estoy aquí». Negué con la cabeza, hice un gesto frenético e imité un gesto de cortar la garganta. Ella entendió. Denise siempre fue la más sensata de la familia. Entonces hizo algo que pensé que nunca presenciaría. Papá llamó anoche, ¿no? Es cierto que te has convertido en una mujer que engaña a su marido y miente al respecto, involucrándose con múltiples parejas. Me fui desconcertada. Quería regañarla por hablarle así a su madre, pero al mismo tiempo, no podía negar la verdad de sus palabras. ¿Me escuchaste, mamá? Pasaste 6 semanas involucrada con otra persona mientras papá estaba solo en casa. ¿Valió la pena, mamá? ¿Valió la pena perder tu matrimonio por eso? Vaya, mi hija tiene un don especial con las palabras. Nota para mí, no la enojes. No había mucho más que discutir. Denise me informó que su madre estaba llorando y tratando de ofrecer excusas, pero mi hija no se lo creyó. Más tarde, llevé a Denise y a sus amigas a un restaurante tailandés llamado The Elephant Walk, no muy lejos del campus. Al igual que su hermana, Denise había elegido a sus amigas sabiamente y la cena fue un evento agradable. De regreso al campus, una de sus amigas me dijo: «Señor Baker, Denise nos contó por lo que está pasando. Anoche estaba muy molesta, pero la apoyamos. Tal vez podría visitarnos nuevamente y lo invitaremos a la cafetería». Eso provocó risas en el grupo. Quiero decir, bueno, en realidad, tal vez podamos encontrar un lugar mejor que ese. Esto provocó más risas y nos reímos todo el camino de regreso a su dormitorio. Encontré un lugar para pasar la noche, desayuné con mi hija por la mañana, y en el 7º día de mi viaje, continué rumbo al norte. Salí de Boston y me encontré a solo 2 horas al sur de Portland. Mi atención había cambiado de mi futura ex esposa a mis hijas. Estaban creciendo y se habían convertido en mujeres jóvenes, fuertes y con principios, y no podría estar más orgullosa de ellas. Ahora me daba cuenta de que iban a sobrellevar el divorcio que se avecinaba mejor de lo que yo había previsto. El desafío de ese día era dejar atrás a estas 2 maravillosas joyas sin tener la certeza de cuándo volvería a verlas. Al final resultó que mis preocupaciones eran innecesarias. Todavía no estaba preparada para afrontar la realidad de empezar mi nueva vida. Así que, cuando llegué a Portsmouth, New Hampshire, giré hacia el oeste y conduje hacia las Montañas Blancas y la Cordillera Presidencial. Entré en las Montañas Blancas y tomé el tren cremallera hasta la cima del Monte Washington. Allí, de pie, contemplando la extensión de las cimas más pequeñas de las Montañas Blancas y observando los bosques de pinos verdes que había debajo, sintiendo los fríos vientos del Ártico que parecían fuera de lugar en los primeros días de agosto, finalmente sentí un renacimiento dentro de mí. Estaba sola, pero por fin me mantenía erguida. Había pasado por una transformación, había dejado atrás los desafíos y los remordimientos de mi antigua vida, y ahora estaba lista para abrazar el nuevo capítulo y todo su potencial. Me encontraba en un terreno más alto, preparada para embarcarme en un nuevo viaje. Todo lo que deseaba estaba por delante.
A la mañana siguiente, pedí un plato de panqueques cubiertos con jarabe de arce real. Ahora estaba en el país del jarabe de arce, y así sería durante años. Descansado y con ganas, volví a subirme al coche y me dirigí a Portland. Llegué a media tarde, así que decidí ponerme en contacto con mi nuevo jefe para avisarle de que había llegado. Ya conocía a la mitad del personal de la oficina y me recibieron con calidez. Me sentí reconfortado, eran las primeras caras alegres y sencillas que veía en una semana. Mi nuevo jefe, Henry, reunió a la oficina para las presentaciones. Hice un rápido recorrido por el lugar de trabajo, pero no antes de que todos se pusieran de acuerdo sobre dónde iríamos a cenar. Supuse que sería un restaurante del centro, pero para mi sorpresa, terminamos en la casa de Henry, asando filetes y disfrutando de todos los acompañamientos. Sé que debería haber saboreado langosta en Maine, pero no había prisa por eso. Se trataba más bien de reintegrarme a la sociedad mientras disfrutaba de unos filetes excepcionalmente buenos y una cerveza local realmente excepcional. Me preguntaron por mi historia, ¿qué hacía un tipo del sur desarraigando su vida y mudándose a Maine en esta etapa? Así que les conté mi historia. Omití los detalles gráficos, pero les proporcioné lo suficiente para que pudieran entender. Concluí con una pequeña petición. Puede que me enoje un poco en las próximas semanas. No es mi comportamiento habitual, pero tengo mucho que procesar. Espero que si actúo mal, me llamen la atención y me digan que me calme. Me vendría bien un poco de presión de vez en cuando. Inesperadamente, todas las mujeres que estaban allí me abrazaron y me dieron un beso en la mejilla, mientras que todos los hombres me rodeaban los hombros con el brazo. Estamos aquí para ti, Abe, eso fue todo lo que dijeron y todo lo que necesitaban decir. Más tarde esa noche, cuando me acomodé en mi habitación de hotel, encendí mi teléfono celular una vez más. Mis 2 hijas me habían enviado mensajes de apoyo. Deben haber compartido mi número con sus amigos porque había recibido alrededor de 8 o 10 mensajes de texto adicionales de los hombres y mujeres jóvenes que apreciaron la cena y querían que supiera que estarían allí para mis hijas. Esos niños son realmente maravillosos. Varios amigos siguieron contactando, así que tomé la decisión de comunicarme con todos ellos y explicarles la situación para que pudieran dejar de preocuparse. No revelé mi ubicación, eso vendría después. Simplemente les dije por qué me había ido. A pesar de su renuencia inicial a creer, les envié las mismas 3 fotos que le había enviado a Karen y les informé que tenía aún más evidencia incriminatoria si necesitaban más pruebas convincentes. Lo pensé, pero honestamente no pude encontrar una sola razón para protegerla de sus propias decisiones. Lo había intentado y no había funcionado, así que dejé que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Recibí mensajes de amor y apoyo de cada uno de ellos y les aseguré que me mantendría en contacto. Cada vez era más evidente que mis nociones de convertirme en un fantasma eran solo ilusiones. Demasiadas personas se preocupaban por mí y eso es ciertamente algo positivo. Revisé los mensajes de texto restantes de Karen y escuché las llamadas perdidas. Finalmente, ella se sinceró y confesó, aunque su confesión estuvo mezclada con extraños estallidos de ira. Se las arregló para culparme de una manera u otra por sus acciones y por todo lo que había sucedido. Bueno, eso es simplemente ridículo. Le envié un mensaje de texto diciendo que la llamaría al día siguiente alrededor del mediodía. Tenía que suceder tarde o temprano. Digamos que la conversación estuvo lejos de ser satisfactoria. Ella oscilaba entre la culpa y la negación. Lo sentía, la influencia de Frank era fuerte sobre ella. La estaba asfixiando. Era culpa mía, porque trabajaba demasiado. Incluso tuvo la audacia de afirmar que no había pasado nada serio entre ellos, que solo estaban jugando. Casi me eché a reír cuando intentó convencerme de que solo estaba buscando su inspiración creativa. Llegó al punto de acusarme de poner a nuestras hijas en su contra, como si sus propias acciones no lo hubieran logrado sin mi ayuda. Cuando finalmente se quedó callada, se lo dije sin rodeos. Había conspirado con Frank para traicionarme, se había resistido a mis esfuerzos por salvar nuestra relación, había llevado a cabo la traición y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Ya no me importaban los motivos. Cuando colgué, seguía llorando y suplicando. Había terminado con ella. No había vuelta atrás. Sabía demasiado. Encontré un apartamento sencillo pero cómodo de 2 habitaciones en un edificio antiguo, convenientemente cerca de la oficina. Pensé que podría hacer ejercicio caminando y al principio lo consideré un arreglo temporal, pero mi perspectiva cambió rápidamente. Vivir de forma sencilla en la ciudad, evitar las responsabilidades adicionales que conlleva ser propietario de una casa y tener una pequeña cabaña en la costa para los fines de semana me pareció un buen plan. Entonces pensé, ¿por qué quedarme en una cabaña? Podría comprarme un barco, mantenerlo atracado en el puerto y ese podría ser mi refugio junto al mar. Cuando resolví todo esto, ya era principios de otoño.
Pensé que llevaría una vida solitaria, pero no ha sido así. De hecho, ahora paso más tiempo con mis hijas que cuando vivía en Raleigh. Vienen un fin de semana al mes, a menudo trayendo a sus amigas. Durante esas 36 horas, mi apartamento bulle de actividad y normalmente las invito a cenar. Una vez que se van, anhelo la tranquilidad, aunque las extraño tan pronto como se van. Sorprendentemente, algunas de mis amigas me han visitado y el resto planean venir cuando el clima mejore. Vivo solo, pero no me siento solo. He hecho nuevos amigos en el trabajo y a través de mis aventuras. La comunidad de navegantes es animada e inclusiva, y he conocido mujeres interesantes. Sin embargo, seguiré siendo respetuoso y me comportaré bien hasta que finalice el divorcio. Aunque el divorcio será oficial pronto, Karen sigue contactando conmigo. Nunca se arrepiente de verdad y prefiere restarle importancia a la situación. Todo lo que dice es, todo el mundo lo hace. No significa nada. Pero sí lo significa. La intimidad tiene peso, y el engaño y la manipulación importan aún más. Pensé en explicarle esto, pero la gente cambia y ya no le veo el sentido. Sinceramente, mi vida no está completamente separada de la suya. Con 2 hijas y muchos amigos en común, es poco probable que nos separemos por completo. Sin embargo, con 600 millas de distancia entre nosotros, ya no vivo con el dolor diario del rechazo y la traición. Ella solía ser el centro de mi vida hasta que ya no estaba en la suya. Ahora estoy forjando mi propio camino y creando mi propio futuro. La situación ha tenido varios resultados positivos. Para empezar, disfruto mucho de vivir aquí. Estoy pasando mi primer invierno en Maine, lo cual es un poco chocante, pero si otros pueden soportarlo, yo también. La oscuridad temprana en esta región hace que las reuniones en interiores se sientan más acogedoras y luminosas. Empecé a buscar un barco y encontré un lugar con amarres no muy lejos de la ciudad, así que espero con ansias la primavera, cuando pueda trabajar en empalmar cabos y aplicar barniz. Los restaurantes locales son buenos, las microcervecerías son fantásticas y la gente es auténtica. Hay una variedad de música y bailes para aprender, como el contrabaile, y todavía estoy descubriendo sorpresas. Creo que la vida me irá bien después de todo. ¿Mi corazón está completamente curado? Todavía no, pero el tiempo tiene su forma de curar las heridas y confío en la mejor vida que me espera. Ah, y como acotación al margen, la esposa de Frank parece ser tan chapada a la antigua como yo. Lo echó de casa y se divorció de él. Lo que es aún peor, tanto Karen como Frank siguen inéditos.